En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy vamos a dar a conocer el avance del programa de becas para estudiantes de los distintos niveles de escolaridad. El día de hoy el presidente informa del avance del programa de becas para estudiantes, con la finalidad de transparentar la aplicación del presupuesto y los ahorros del plan de austeridad del gobierno. Todos los programas de bienestar van orientados a la población más pobre. Las comunidades indígenas son las más olvidadas de México. Es una vergüenza la marginación y en el olvido en que se encuentran los pueblos originarios de nuestro país. Los soldados actuaron responsable y valientemente con su respuesta a las autodefensas, y no tiene inconveniente en suspender su conferencia en estados en elecciones. Avance de programas de becas. Se avanza en la entrega de forma transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos canalizados en becas para niños y niñas en el país. La dispersión se entrega a 213,000 personas que fueron censadas para la entrega directa de los recursos. El avance es del 92.6% para el programa de hijos de madres trabajadoras, que sustituye a las estancias infantiles. Los programas de las becas de bienestar Benito Juárez de educación básica, media y superior cuentan con un padrón de 7.140.000 alumnos y el avance es del 69.4%. La meta es contar con 10 millones de becas. 100 universidades públicas. En estas universidades, cuando menos 300,000 alumnos. Es como si creáramos otra UNAM, que es más o menos el número de alumnos que tiene la UNAM, en los pueblos más pobres de México. Es un programa para estudiantes excluidos de las instituciones de educación pública. La capacidad máxima del programa será de 300,000 estudiantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que este programa es similar a la UNAM, pero en los pueblos más pobres de México. Ya están en funcionamiento 83 instituciones de nivel superior y 18 están pendientes. La inversión en este programa es de 1,000 millones de pesos en instalaciones, equipos y operación. El día de hoy asisten 7.575 alumnos a estas universidades. La meta es de 500,000 becas. El objetivo es que no se queden los jóvenes sin oportunidad de estudiar y trabajar. Propondrá la conformación de comités de padres de familia y maestros en todas las escuelas del país para que se les asignen recursos de acuerdo al número de estudiantes, para mejorar y mantener sus instalaciones. Crisis en la CFE. No tenemos ningún riesgo. No existe riesgo de falla en el suministro eléctrico, hay reservas de energía, existe un buen desempeño de la CFE y sus trabajadores, por lo que se descarta por completo este tema. Se trabaja en el reforzamiento de líneas en el sureste para evitar fallas eléctricas. Se terminará con la corrupción en la CFE como los que representan los contratos leoninos en la construcción de gasoductos, que ni siquiera están operando y se canalizan millones de dólares por mandato de los contratos firmados en la administración pasada. Aprovecha para reafirmar que no tendrán aumento en términos reales las tarifas eléctricas. Influyentismo de jueces. Que se escuche bien y que se escuche lejos, que lo escuchen ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros. No hay recomendación en ningún caso. El presidente reafirma que no hay consigna de favorecer o de perjudicar a nadie. El Poder Judicial es autónomo y le exige a este poder que se acabe con el influyentismo. Pide a los encargados del Poder Judicial que se conduzcan con rectitud y haya justicia. Nadie está autorizado para en su nombre pedir favores al Poder Judicial. Se terminará con el contubernio de autoridades y delincuentes. Queja de Ricardo Rocha. Qué curioso, ¿no? Fíjese usted que los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista, me acabaron nunca de aceptar porque me etiquetaban de López Obradorista. Y qué curioso que ahora el López Obradorismo me quiera etiquetar de peñista, ¿no? El presidente ofreció una disculpa a Ricardo Rocha después de que el periodista acusó al gobierno federal de emprender una calumniosa campaña en contra de quienes recibieron pagos justificados como publicidad durante la administración de Enrique Peña Nieto. Se ofrece una disculpa, pero explica también que siempre se dijo que se entregaría la información completa al INAI. Ricardo Rocha entrega todas las pruebas de pagos y trabajos realizados. El presidente dará la lista completa al INAI para que decida si se da a conocer y de esta forma transparentar el gasto en publicidad de las administraciones anteriores como
resultado de lo que se piensa. Fue un abuso de la transparencia de presupuesto a los medios de comunicación. Recuerda que esta información fue entregada a petición del INAI y no se depuró. No se tiene intención de intimidar o coartar la libertad de expresión a nadie. Fertimex. Entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer sobre este asunto. Se realiza un diagnóstico de la situación de la planta. Ya hay condiciones para su operación, pero se tienen que realizar las denuncias correspondientes por el sobreprecio al que se compró la planta y lo invertido en ella para lograr su operación, por lo que se presentó una denuncia por los manejos corruptos en relación a esta planta. Se espera la resolución de esta demanda y de su integración para que inicie su funcionamiento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.